USDIDEA Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes Estatales Agremiados de Colombia, aprobada por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Jorge Alirio Echeverri Tamayo, la coordinación y edición de John Jaime Restrepo Quintero y la colaboración de los dignatarios de la Junta Nacional. USDIDEA Noticias. Un cordial saludo para todos los directivos, docentes, rectores, directores rurales, coordinadores y demás comunidad que nos acompañan cada semana. Sean bienvenidos a este programa número 18 del 20 de mayo de 2026, con toda la información directiva administrativa de los directivos docentes de nuestra organización sindical nacional USDIDEA. Soy Gloria Cecilia Estrada Valencia, comunicadora de la Universidad de Medellín. Y en este momento quiero darle paso al fiscal de la organización, John Jaime Restrepo Quintero, para el saludo pertinente. Cordialísimo saludo para todos ustedes, amigos de nuestro programa USDIDEA Noticias. Como siempre, agradeciéndoles por la permanencia y la asistencia todos los miércoles a las 7:30 de la noche, que es la cita que siempre hacemos desde la Junta Directiva para todos ustedes con los informes directivos y sindicales de nuestro gremio de directivos. Hoy vamos a tener unos temas especiales que tienen que ver con todos los planes de acción de la organización sindical. Vamos a tener a Fernando López Leyes, quien es afiliado a nuestra organización sindical, representante en la Central Unitaria de Trabajadores, donde él tiene su comisión y permiso sindical representando a USDIDEA. Y también vamos a tener a Martín Felipe Uribe y Sasa del CEIDEA, quien reactivan los temas de la convivencia escolar. Y lo que generalmente no le hemos presentado a ustedes, amigos de nuestro programa, son los informes contables. Hoy vamos a tener a nuestra auxiliar administrativa, Daisy Jiménez, para que nos cuente a todos cómo es el proceso que se lleva de los dineros que se recaudan y todo lo que tiene que ver con la contadora, los asientos contables, para que los libros estén al orden del día y puedan ser revisados por la Comisión de Ética y cualquier afiliado que así lo requiera. Sean todos bienvenidos a USDIDEA Noticias. Y en estos momentos quiero invitarlo a la reflexión pedagógica por el señor Antonio Estrada Saldarriaga, integrante de la subdirectiva de directivos retirados de USDIDEA. Atento y fraternal saludo para todos los colegas directivos, docentes, rectores, coordinadores, directores rurales. El saludo para todas las comunidades académicas y los amigos que semana a semana nos honran estando aquí en USDIDEA Noticias. La reflexión hoy es post-Día del Educador, pedagogía y educación, dos términos o expresiones de moda en mayo. Desde 1951 decía en el programa anterior el decreto 996 del 4 de mayo de 1951 habló de la celebración del Día del Educador colombiano. Fue el término que utilizó el presidente de la República, educador. Es común entonces usar como sinónimos esos términos de educación y de pedagogía, ya que su relación viene desde el origen etimológico. Pedagogía viene de la palabra guía y niño. De igual manera, y en lo que tiene que ver con educación, tiene su origen en las palabras crianza y algo muy interesante que es entorno. La relación entre educación y pedagogía es íntima, ya que la pedagogía proporciona el marco teórico y los principios fundamentales que guían la práctica educativa. La educación, por su parte, es la aplicación práctica de los principios pedagógicos en situaciones reales de enseñanza y de aprendizaje.
Su coexistencia es permanente, ya que la pedagogía es el arte de la educación encargada de buscar las razones teóricas y los métodos de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes manifestaciones. La educación, ojo con esto, existe antes del nacimiento de la pedagogía, pero gracias a ella se ha ido formalizando y sistematizando hasta ser parte de las ciencias de la educación. Y aquí es donde muchas veces los docentes y directivos no dimensionamos lo que tenemos en nuestras manos, el valor social, académico y político de nuestra tarea en el destino de los pueblos y de las naciones, y el por qué los grandes pensadores de la humanidad se atreven a presentar, discutir y pensar sobre lo que son nuestros grandes temas. Y miremos un gran genio de la humanidad. Según Marx, lo imperfecto necesita educarse. Para Kant, el hombre es una criatura inacabada que necesita de la educación. En la perspectiva de Carlos Marx, la pedagogía ha de ser una ciencia histórica. Ciencia entonces también significa aquello que hay que mirarse de manera lógica y sistemática. Para Lenzen, la pedagogía, al igual que otras ciencias, solo puede conservar su lugar en un presente siendo interdisciplinaria. La ciencia crítica de la educación tiene como propósito la emancipación de los seres humanos y de la sociedad. Paulo Freire, no olvidemos, nos cuestiona con la pedagogía del oprimido, circunstancia o hecho muy cercano a nuestros sentimientos latinoamericanos. Entonces, colegas, que no nos quedemos en un 15 de mayo con algunas celebraciones, almuerzos o lisonjas del momento. Nos quedan muchas tareas pendientes y el activo ejercicio de comunidad académica en cada institución educativa. Y hago un homenaje a un gran escucha de este programa, don Carlos Rojas. Antonio Estrada Saldarriaga, miembro de la subdirectiva de directivos docentes pensionados retirados de UDIDEA. El nuevo vicepresidente del FOMAC, Herman Bayona Abello, denuncia a algunos funcionarios del FOMAC por sus actos de corrupción por apropiarse de los recursos públicos. Veamos la nota. Y como lo anuncié al inicio de nuestro programa, tenemos a Fernando López Leyes. Él es afiliado a nuestra organización y tiene permiso sindical, representante de la CUT Regional Antioquia Central Unitaria de Trabajadores. Fernando, bienvenido al programa. Buenas noches, compañeros directivos docentes. Buenas noches, compañero John Jaime, y a todos los que nos escuchan. Bueno, Fernando, vamos a hacer un diálogo y una conversación aquí para que vamos entendiendo muchas situaciones. Vamos a hablar primero del FOMAC. Okay. El FOMAC significa Fondos del Magisterio. En ese fondo se manejan la salud y las cesantías para los maestros de Colombia. Sí, John, lo más importante es que ellos están en estos momenticos manejando la salud del magisterio. Entonces, ellos están definiéndose como una EPS, porque nosotros nos están contratando IPS. Entonces, vemos la dificultad por ese lado, John. Bueno, o sea, el FOMAC es el Fondo del Magisterio para Salud y Pensiones. Ese FOMAC está orientado y administrado por la fiduprevisora, que es la que orienta el manejo de los dineros. Pero en cuanto a la salud, el FOMAC no solamente el fondo, sino que también se convirtió en una EPS para subcontratar servicios médicos con IPS, que es donde nosotros creemos que no se presta el buen servicio. Ese es el acuerdo 03 de 2024. Ya llevamos 2 años con este acuerdo y no lo hemos podido implementar bien, porque en Sumimedical no han podido dejar que el proyecto funcione bien. Quiere decir, Fernando, entonces, que si en un análisis médico con un triaje de nivel 4 o 5, pues le dan a uno una cita prioritaria. Y si es 1 o 2, ahí sí lo atienden a uno, pero tiene que ser en una EPS o IPS que tenga convenio con el FOMAC.
Correcto, John. Lo que pasa es que nosotros normalmente vamos a la salud por dolores o por fiebres y cosas parecidas. Y encontramos que en las clínicas y hospitales que tenemos convenio con el FOMAC no atienden este tipo de triajes porque es un triaje 3-4, entonces el maestro gasta 3-4 horas allá en la clínica y después le dan una cita prioritaria. Y esa cita prioritaria va para otro día o en su Medical, y entonces el maestro sigue con el dolor, sigue con la misma malestar y no tiene solución inmediata. Eso lo vemos como una dificultad para nosotros los veedores de salud. Amigos del programa, yo estoy conversando con Fernando sobre el tema porque yo no utilizo ese servicio de salud del magisterio, del FOMAC. Yo tuve que aprender a la prepagada, a pesar de que me descuentan de la pensión y del salario. Porque yo creo y he pensado de manera muy individual que yo no me puedo dejar morir esperando que en el FOMAC me atiendan. Fernando, eso lo digo porque aquí hace 2 meses se hizo una reunión con los veedores de salud y el FOMAC. Usted fue una de las personas que quiso colaborarme en conseguirme una cita con un infectólogo para un beneficiario. Y 2 meses después no se ha podido conseguir la cita con el infectólogo y es urgente porque ese beneficiario se está quedando ciego. Esas son las dificultades que tenemos hoy, John. Encontramos que todos los veedores de salud tenemos unas personas que nos hacen la gestión al interior, pero casi siempre esas personas se mantienen demasiado ocupadas con la cantidad de situaciones que se están presentando en la salud del magisterio. Y entonces le dicen a uno, sí, ya le vamos a colaborar y se olvidan de la situación. O hay que estarles insistiendo o ir hasta el FOMAC 33 o en Manila para que lo puedan gestionar la situación aún. De todas maneras, con esta conversación queda muy claro que nosotros no tenemos por qué ejercer intrigas, porque tenemos un cargo en una junta directiva. El servicio médico se tiene que prestar a todos los afiliados y beneficiarios que lo requieran y de manera oportuna e inmediata. Lo que sí hay que decir, Fernando, es que nuestro compañero José Nelio Marmolejo como que no ha presentado quejas en los últimos días. Parece ser que le están atendiendo como es debido. Pues en algunos casos encontramos que algunos compañeros encuentran la solución, pero en otros casos, como el caso de nuestro tesorero, también tenemos muchas dificultades porque le hemos hablado a la doctora Rubén, a la doctora Liliana y no hemos podido encontrar que al compañero le autoricen un procedimiento médico. Entonces estamos con ese tipo de situaciones casi siempre que tenemos que estar como rogándole al FOMAC para que nos atiendan en el servicio de salud. Lo que él hace referencia es a nuestro tesorero Luis Eugenio Mena Palacio. Necesita una intervención quirúrgica visual. No ha sido posible. Entonces ahí es una muestra más, Fernando, y aquí vamos terminando con este tema, es que yo, John Jaime, puedo manifestar que el FOMAC hasta el momento no ha prestado el servicio como se requiere. John, es que en la última reunión que estuvimos va a ser un mes, les dije que en vez de estar contratando abogados para atender a los problemas que se les están presentando, lo que tendrían que contratar serían médicos, porque los maestros lo que necesitamos es atención médica, no que nos resuelvan los problemas de la tutela y esas cosas. No, lo que necesitamos son médicos para que el FOMAC tenga ese tipo de personal y nos atiendan con las minucias que nosotros nos dan en salud. Los triajes 3, 4, 5, que de pronto serían los que no tenemos que ir a las clínicas como la Clínica El Rosario, el Alma Mater, que inclusive tiene los empleados que de enero no les pagan. Entonces, una clínica con una situación de esa y nosotros afiliados a ella, entonces, ¿cuál es la esperanza de nosotros en la salud? Cuando los médicos y enfermeras de esa clínica Alma Mater tienen casi 5 meses que no les pagan. Y no es problema del FOMAC, porque son las otras EPS que no le han podido pagar a la clínica y entonces los
los médicos no han recibido su salario. Entonces, si usted llega ya con un triaje 3, 4, inmediatamente lo van a mandar para su casa. Ese es el problema que tenemos hoy día en la salud. Bueno, de todas maneras, lo voy a invitar, Fernando, para que veamos un aporte de Martín Felipe Uribe Izaza, que nos va a hablar del Centro de Estudios y de Investigaciones de USDIDEA, y luego hacemos la segunda parte. Pero para terminar, entonces, quedamos claros que seguimos con dificultades en la salud para el magisterio colombiano. Y ahora sí veamos lo que dice Martín Felipe Uribe Izaza. Así bien, muy buenas noches, compañeras y compañeros directivos docentes. Hoy queremos seguir con estas píldoras de la convivencia laboral. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de que los maestros, tanto directivos docentes como docentes, reconozcamos la ley 1010 del 23 de enero del 2006. Recuerden que esta ley tiene como objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo, y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades, en el caso de nosotros educativas, en el contexto de una relación laboral. Es muy importante tener en cuenta que en el artículo 2 de la ley, la misma ley trae la definición y la modalidad de acoso laboral y pone unos elementos que son muy importantes. Se entiende acoso laboral toda conducta, primero persistente y demostrable, no es ocasional, sino persistente y demostrable, ejercida sobre un compañero por parte de un par o de un jefe o de un superior inmediato hacia un compañero de trabajo o subalterno, encaminado a infundir el miedo, la intimidación, el terror y la angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. En este contexto, ese artículo plantea que el acoso laboral puede darse bajo las siguientes modalidades. La primera, el maltrato laboral, y lo define como todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quienes se desempeñen como empleados o trabajadores. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral y los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participan en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral. El segundo elemento o la segunda tipología que plantea la ley es la persecución laboral, y define que persecución laboral es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y los cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. El numeral 3 habla de la discriminación laboral y tuvo una modificación en el artículo 74 de la ley 1622 del 2013, y el texto nuevo quedó definiendo como discriminación laboral todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda racionalidad desde el punto de vista laboral. También la misma ley 1010 habla acerca de la discriminación laboral, y la discriminación laboral la define como todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda racionalidad desde el punto de vista laboral. Y el entorpecimiento laboral, y define como entorpecimiento laboral toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado.
constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o la pérdida de información y el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Igualmente, en el numeral 6 habla de la inequidad laboral y es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Y en el numeral 7 habla de la desprotección laboral, entendiendo como desprotección laboral toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad o la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajo. Entonces, bajo este parámetro es que se da la calificación de presunto acoso laboral. Es muy importante que antes de elevar una queja, sea al Consejo Directivo o al Comité de Convivencia Institucional o al Comité de Convivencia Laboral de cada una de las entidades territoriales a las que pertenecemos los afiliados a USDIDEA, pues tengamos en cuenta en qué tipología es la que se clasifica y tener muy claro con los hechos cuáles son las conductas que voy a denunciar o que voy a presentar de manifiesto. Bueno, hasta aquí la píldora del día de hoy. Importante, les recordamos, buscar la ley 1010 del 2006 y empezar a analizar estas situaciones que tienen que ver con el acoso laboral. Una feliz y bendecida noche. En esta segunda parte, con el representante de la CUD, Fernando López Leyes, vamos a hablar de los traslados de los directivos docentes en los entes territoriales de Turbo y Apartado. Fernando, primero fue Turbo quien hizo un traslado masivo. Ahora, después de que se hicieron unos procesos importantes con USDIDEA, ya fue Apartado quien hizo unos traslados indebidos porque no trabajaron con el debido proceso del decreto 520. Entonces, recuérdenos primero los movimientos de Turbo. Sí, nosotros recibimos una información de 3 compañeros afiliados del municipio de Turbo, donde nos dicen que los están trasladando sin el debido proceso, porque es que obviamente a uno lo pueden trasladar concertado o con la vigilancia de los sindicatos. O sea, que nosotros nos demos cuenta que si hay un debido proceso, que el compañero está generando dificultades o que el compañero solicitó el traslado. Pero son unos traslados que obviamente que no nos tienen que consultar, porque muchas veces decimos nosotros que son traslados inconsultos. No son traslados inconsultos porque ellos no nos tienen que consultar, pero sí son traslados indebidos porque no tienen el debido proceso. Y el debido proceso en el 520 es muy claro. ¿Por qué se debe trasladar un docente? Está generando dificultades en el colegio, está con enfermedad, está por orden público. Entonces, si hay unas causales de esas, nosotros somos conscientes de que el compañero se debe trasladar. Pero tenemos compañeros que son de la subdirectiva de Turbo, inclusive compañeros que están en la junta directiva del sindicato, que los están trasladando sin debido proceso. Bueno, Fernando, entonces ya con Turbo, USDIDEA mandó unos derechos de petición, se le escribió al Ministerio de Educación Nacional, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, y ellos ya se comunicaron con Turbo y han dado unas órdenes muy valiosas y es aplique el debido proceso y en ese estado. Correcto, en ese orden de idea, Turbo nos está diciendo que en estos días nos va a citar a Turbo para que miremos el debido proceso de esos traslados de los compañeros que nos competen a nosotros en el sindicato. Entonces, estamos a la espera de que el secretario de Educación nos invite para nosotros hacer la revisión del debido proceso de esos compañeros, porque si tienen un debido proceso donde se está generando todo lo que tiene que ver con el 520, nosotros somos partidarios de que el compañero se debe trasladar. Pero si no es consciente del debido proceso, no lo, es más, en estos momentos estamos en ley de garantía, tenemos fuero sindical. Entonces, todos esos compañeros los tocan en esas épocas. Y ahora es el ente territorial certificado y apartado, que parece ser que le aprendió al ente territorial certificado de Turbo,
hace unos movimientos, en esos movimientos está el secretario de Prensa y Propaganda de la organización sindical USDIDEA, que tiene unas circunstancias sindicales diferentes a todo el mundo. Es que él tiene un fuero sindical y por tener fuero sindical no se puede trasladar, Fernando. Correcto. Nosotros en el encuentro que tuvimos en Puerto Triunfo, me comenta el compañero Eligio que él lo están trasladando en apartado de la institución donde se encuentra para otra institución y sin informarle y sin decirle nada. Nosotros vemos esto con un atropello al compañero, porque es que el compañero hace parte de la junta directiva. Entonces, si hace parte de la junta directiva de USDIDEA, al compañero se le tiene que respetar el fuero sindical, que eso está en el Ministerio del Trabajo. Nosotros vamos a presentarla acá al Ministerio después de que le entreguemos, ya que nos respondan el derecho de petición que les hicimos al secretario de Educación de apartado, para mirar entonces hasta dónde llegamos en este traslado con el compañero. Y además a eso hay que agregarle que si estamos en mesas de negociación, uno de los puntos que se deben de acordar ahí es que se tiene que respetar el fuero sindical de los negociadores y los representantes de la Junta. Correcto, y el compañero está entre la mesa de negociación de apartado. Quiere decir entonces, amigos de nuestro programa, que hay entes territoriales certificados que de manera politiquera y absurda hacen movimientos como no deben. Cuando hablábamos del FOMAC, ahí tenemos que hacer una relación de los procesos administrativos del FOMAC y los procesos administrativos de los entes territoriales certificados. Fernando, es que en el FOMAC contratan abogados para responder derechos de petición y tutelas. Eso es un desgaste administrativo y es un desgaste jurídico. Y ahora está pasando lo mismo con los entes territoriales certificados. Correcto. Un desgaste administrativo y un desgaste jurídico, porque nosotros estamos diciendo que se hagan los movimientos de acuerdo a lo establecido en la norma. Entonces, ¿para qué vamos finalizando, Fernando? ¿Qué hay que decirles a esos docentes territoriales certificados de la subregión de Urabá? No, nosotros como sindicato lo que esperamos es que a nuestros afiliados se le haga el debido proceso. Se le haga una carpetica al directivo docente, se le lleve las minutas con todos los planes de mejoramiento que el docente o el directivo docente tiene que hacer, y entonces nosotros como sindicatos simplemente miramos, observamos que sí cumple con las condiciones del debido proceso y permitimos que ese traslado sea pertinente. De lo contrario, nosotros no estamos de acuerdo con atropellos a nuestros compañeros afiliados. Bueno, y ahora sí, entonces, Fernando, le voy diciendo que vaya agendando la fecha viernes 21 de agosto, que es la Asamblea General de Afiliados, que lo vamos a hacer en Fraternidad Medellín, en el barrio Boston, donde la hemos hecho en los últimos días, viernes 28 de agosto, y hacemos la invitación a todos los afiliados a nuestra organización, porque allá es la Asamblea General de cada año y la vamos a hacer viernes 21 de agosto. Y a la vez, Fernando, vaya agendando los días 26, 27 y 28 de agosto, que es la salida al Encuentro Nacional de Directivos Docentes, que lo vamos a hacer en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, donde esperamos no solamente que nos acompañe, sino que usted también sea vocero para las invitaciones a estos encuentros. Correcto, John, allá estaremos. Gracias por la invitación y usted sabe que hacemos parte de nuestra organización. Bueno, entonces ahora sí, con este informe vamos a darles a conocer un poco de lo que es la trasnochadora morena y querendona Pereira de Risaralda. Pereira es un municipio colombiano, capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada de la región del eje cafetero. Conforma el área metropolitana del centro occidente junto con los municipios de Dos Quebradas y La Virginia. Está ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del río Otún, en la cordillera central de los Andes colombianos.
contarles que nuestra auxiliar administrativa, la secretaria ejecutiva Daniela Camacho, ha presentado su renuncia de manera personal, individual y unilateral. Ella ha decidido emprender unos viajes diferentes a empresas que le permiten el progreso administrativo y el avance en todo lo que tiene que ver con el tema de dirección. A ella le damos los agradecimientos por el tiempo que estuvo acompañándonos. Daniela Camacho cambia de departamento. Ella tiene aspiraciones diferentes a las que se le pueden ofrecer en USDIDEA y entonces para ella toda nuestra gratitud. Y como siempre lo hemos expresado, la gratitud no se puede dar a conocer con palabras, siempre la llevamos en el corazón. En nombre de la Junta Directiva de USDIDEA, de nuestro presidente Jorge Alirio Echeverri Tamayo y del equipo periodístico, a ella infinitas gracias. Será recordada por muchos de nuestros afiliados con quienes hemos hecho las salidas de jornada de salud mental, porque ella ha sido un puntual, una persona dedicada a la organización y a la buena atención en esos encuentros de jornadas de salud mental y en las asambleas de delegados. Para ella, Daniela, la mejor de la suerte y éxitos. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Mil y mil gracias por su asistencia y permanencia. No olviden suscribirse a nuestro canal USDIDEA TV en YouTube. También consultar nuestra página web www.usdidea.org.co. También recordarles que tenemos nuestra línea celular, WhatsApp y Telegram 314-700-1272. Estamos ubicados en la calle 60, número 4937 del barrio Prado Centro de la ciudad de Medellín, que tenemos asesorías jurídicas presenciales todos los viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Los esperamos en nuestro próximo programa el miércoles 27 de mayo de 2026 en el horario habitual de las 7:30 de la noche. Hasta pronto y buenas noches.